Bueno, muy bien. Entonces yo entendería que nos quedamos ahí. Ok, ahí vamos, pues. Si no nos quedamos porque no nos hemos quedado, vamos avanzando en todas las sesiones y mi interés pues es ir aportando. Bien. El aprovechamiento, entonces disponibilidad y facilidad para capturar los datos de la empresa o sector, intensidad de la inversión y el uso de las tecnologías de la información, existencia del talento, es decir, las personas, los recursos, para la gestión de la información y una existencia de una cultura en la empresa orientada a tomar decisiones basadas en datos, algo que llamamos hoy en día Data Driven Mindset. ¿Y qué es esto? Esto es que las organizaciones vayan, de alguna forma, se organicen con datos, funcionen con datos. Y esto es algo muy interesante, porque lo que hace es generar una propuesta en donde definitivamente las cosas ya no son como yo las veía antes, en cuanto a que era algo eh, como más, menos organizado y fluido. Y aquí lo que empiezo a encontrar es que ya hay una fluidez basada en datos. Eso es un sueño, eso es lo que se espera, ese es el futuro, estas son las buenas prácticas. O sea, si vas y lees en estos momentos, esto es lo que vas a ver. Pero es muy chévere que a ti te cuenten qué va a pasar o qué vas a encontrar. Otra cosa muy distinta a lo que tú tienes en la organización. ¿Listo? Y para eso, pues nos toca entender muy bien qué es lo que está sucediendo en la organización. ¿Sí? Tienes que entenderlo muy bien porque eso es lo que te va a permitir transformar esa organización, cambiar la organización, que esa organización tenga un sentido diferente posiblemente al que actualmente tiene. Pero entonces vamos a ver cómo es eso. Entonces, hemos dicho que hay que cambiar la cultura de la organización. La cultura se puede definir como los valores, las actitudes y comportamientos. ¿Les han dicho cuánto demoras haciendo un cambio de cultura? ¿Ya les había hecho yo esa pregunta? No, señor. ¿Cuánto creen que se demora usted cambiando la cultura? ¿Cuánto creen que se demorará eso? Cambiando la cultura de la organización. Porque vienen estos consultores modernos y nos dicen que eso es rápido. Andrés dijo de 1 a 2 años. Allá Caro en el chat nos dice que son años. Lady 5 años. La verdad, yo llevo como 6 años en una empresa y nunca se ha podido cambiar eso. Se ha intentado, pero no, no sé, no sé. Bacano, bacano porque Hay una a eso jerarquía era lo, horrible. a eso era lo que quería llegar, Jonathan. Miren, les soy sincero. eh, no tienes digamos que, un estimado en años, pero la cultura es bien compleja de cambiar. Hay afirmaciones que nos dicen que la cultura se cambia hasta en unos 20 años. Entonces, imagínate el impacto, imagínate cuán difícil es. Y claro, traen estos consultores para que transformen la organización en 6 meses y pues la plática se pierde porque creemos que es muy fácil cambiar. No es fácil cambiar cultura, no es fácil transformar una organización y hacer el cambio cultural. ¿Por qué? Porque nos cuesta, porque se nos dificulta, porque tenemos miedo, porque hacemos resistencia al cambio, porque hay una infinidad de variables que entran acá. Y les coloco un ejemplo claro. Miren, si nuestra clase hubiese sido presencial, yo hubiese tenido estas personas que tengo acá, es decir, ustedes los participantes, en un ambiente, muy probablemente cerca de 40 a 50 personas. Obviamente el ambiente es grande, es un auditorio y ustedes van a estar ahí. Les aseguro que casi ninguno va a llegar con tapabocas. Pero venimos de un tema en donde nos lo impusieron, en donde todo el mundo debía salir con tapabocas a la calle, que se debía movilizar con tapabocas y en espacios cerrados era imposible estar sin el tapabocas.
Pero mira que acabamos de salir de una pandemia y ya nadie anda con tapabocas en la calle. Eso lo que te demuestra es que definitivamente así haya norma, haya regularización, haya un mandato o lo hayamos hecho durante cierto tiempo, mira que se pierde de forma simple. Esa expresión te está mostrando eso. La cultura la pierdes de una manera muy simple. Ya nadie lleva tapabocas. Ese es un claro ejemplo que te puedo mostrar de cómo es de difícil cambiar la cultura. ¿Sí? A veces se logra, a veces hay que hacer ¿cómo lo diríamos? Osadas. ¿Sí? Acá hubo alguien que hizo cosas osadas. Y yo creo que el tipo en algo cambió la cultura. No sé si recuerdan cuando Antanas Mocos fue alcalde. Él hizo algo osado que era poner unos mimos en los semáforos, colocar unas estrellas donde las personas morían cuando era un accidente vehicular. Yo creo que eso era impactar la cultura y creo que eso estaba muy bien. De ahí para acá, ni siquiera ese mismo alcalde, cuando volvió a ser alcalde, volvió a hacer cosas que transformaran. Si tú te das cuenta, fue en la primera administración que tuvo él. Ya en la segunda no hubo nada. Mira qué difícil es y qué difícil es transformar la ciudad, transformar ese tipo de escenarios, pero que con esas cosas que se hacen de manera osada, pues de pronto se logran, pero son elementos que son mínimos en términos del tiempo. Ya la gente se para sobre la cebra, ya no respetamos los semáforos, nos cambia y la perdemos muy rápido. ¿Sí? Y eso es algo en donde debemos hacer o quiero hacer, digamos que un gran paréntesis acá, porque el secreto de todo esto que estás viendo, de todos estos cambios organizacionales y de las buenas prácticas, es esto, no es la buena práctica. No es que te digan que tienes que poner un ISO, que tienes que colocar un formato, que tienes que cumplir una norma. No, no, la vaina debe ser costumbre, ¿sí? Debe cambiarse la cultura. Y entonces, si lo empezamos a ver así, nos damos cuenta que ese es el secreto. Entonces, ¿cómo la abordamos? ¿Cómo abordamos ese escenario para que de verdad el cambio cultural lo podamos dar? Entonces, es una reflexión que quiero hacer acá, pero también es como una posible iniciativa, porque si entendemos cómo cambiar las organizaciones desde su misma cultura, definitivamente tú sí puedes establecer procesos de mejora, en especial con datos, porque esto es basado en datos, te tengo que orientar allá. Pero si tú lo sacas de datos y lo pones en cualquier otro contexto, adivina qué, es igual. La cultura es la que nos hace. Y por eso no es traer modelos de Europa, ¿sí? Porque acá eh, somos, buscamos tener como esos referentes extranjeros, no es que acá deberíamos ser como Suiza o como Austria o cualquier país de Europa que generalmente es el que uno trae a colación, ¿cierto? Y entonces nos comparamos con ellos, no, 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 no. Hay que ser serios. Acá la cultura es distinta. Yo tengo que entender la cultura para poderla cambiar. Ah, este es un tip que les dejo. La cultura no la puedo imponer. Yo no puedo decirle a las personas de la organización, listo, mañana vienen con taparrabo. No, la cultura de la organización se debe tener. En algunos casos, en las startups, la cultura yo la puedo montar, ¿sí? Como el caso de Spotify. ¿Cierto? Ellos tienen una cultura interna y que son tribus y se mueven en un escenario organizacional que crearon y modelaron para su organización. Y eso es válido. Ese es un ejercicio interesante. Pero eso funciona con pequeñas organizaciones, con grandes complicados, porque tú no puedes impactarlo de esa manera. Entonces, hay veces cuando yo empiezo a ver que las grandes organizaciones
quieren meter ese tipo de prácticas, digo, hay alguien equivocado conduciendo, hay alguien equivocado, es decir, la organización contrató a alguien equivocado porque no está entendiendo la organización. Y si hay algo que yo les voy a dejar como mensajes, venga, escuche la organización. La organización habla, la organización tiene ese sentido de existencia que la hace única. Los consultores obvian esto y piensan que todas las organizaciones son iguales y en todas intentan hacer exactamente lo mismo. No, cada organización es distinta. Cada organización tiene unas capacidades diferentes, tiene unas personas diferentes, tiene un contexto distinto. Yo no puedo estar igualando organizaciones. No puedo quitarle el diferencial. Acuérdense de Steve Jobs, decía, piensa diferente, pero ese era el ser distinto, el ser diferente. Pero eso es como encontrar el ADN que te hace único. No es, no, es que yo como soy igual al otro, entonces me visto igual. No, eso hay que cambiarlo en la organización. Bueno, influencian cómo en una organización se percibe, recoge, organiza, procesa, comunica y se utiliza la información. Entonces, mira que estoy definiendo la cultura, sí, pero también te digo que eso influencia cómo se mueve toda la organización, toda la información adentro de la organización. Es decir, cómo nosotros no solo percibimos, sino trabajamos con la organización. Entonces es súper valioso lo que estamos diciendo acá. Bien, vámonos para la siguiente. Resulta que hay algo que es la organización clásica. La mayor cantidad de organizaciones que nosotros vemos en el contexto es clásica, ¿sí? En donde tenemos una alta dirección, en donde la información desestructurada, hay planes estratégicos y de negocio, hay decisiones de producto y de mercado, y hay indicadores clave y se le hacen seguimiento. Por otro lado, hay unos mandos intermedios, donde la información es semiestructurada, los planes operativos, hay planes operativos de previsiones, de presupuestos, hay protocolos y procedimientos de trabajo y hay indicadores intermedios y de seguimiento. Y hay una base, que es la que conocemos como la operativa, en donde hay una gestión de operativa entre equipos y empleados. Allá la información está estructurada, las decisiones están enmarcadas dentro de reglas y protocolos, es decir, seguimos algo, ¿sí? Seguimos con un manual. Y hay seguimiento de objetivos e indicadores operativos. Esta es la organización que hemos conocido todos, que es una organización jerárquica donde normalmente tenemos un jefe o un director, o de pronto hay una junta y la junta nombra un representante que es un director o un gerente, un presidente. Así es como funcionan la mayor cantidad de organizaciones que yo creo que conocemos, ¿sí? Y es una forma de, de fluir y de entender. De entrada, pues no es el único tipo de organización. Como no es de la clase, pues no voy a vincular más, excepto como que los dos extremos son los que vamos a mirar y los que quiero que miremos. Si yo les preguntase en estos momentos qué organización, si están en una organización clásica, yo diría que con esta connotación, la mayoría están en una organización clásica, sí, a vuelo de pájaro. Es lo que normalmente se evidencia. ¿Sí? Pero tú puedes tener organizaciones diferentes como esta, la organización líquida. Busca dar respuestas cada vez más rápidas a un mundo que evoluciona a gran velocidad y desarrolla capacidad de adaptación. Permite modificar estructuras y roles de forma flexible para ir en el cambio permanente, fomentando además cooperación. Quiero que me digan si habían escuchado el término y si conocen alguna que sea así. Cuéntenme.
Lady nos dice, no señor, hasta ahora lo escucho. Andrés no, Jorge tampoco, no ninguna, nos dice Camila. Daniel no. Yo les digo que les traigo cosas nuevas, ¿no? Para no tener el mismo contexto que hay en el entorno. Yo siempre estoy modificando mi contenido para que este pueda aportarles. Javier nos dice que no. Veo que el concepto es nuevo. Sí, no es tan conocido. Pero me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque, entonces piensen, ya les di el contexto. Entonces díganme, ¿qué mejora sustancial tiene este tipo de organización? Si ya lo entendieron. A ver, pues yo lo relaciono Dime. mucho con las startups. Eh, Permiten que se adapten a nuevos cambios rápidamente. Excelente. Entonces, Lady dice que permite el actuar más rápido versus las clásicas, se adapta al cambio más rápido y son ágiles ante eventualidades. Tienes toda la razón, Víctor. Esas startups son ideales para este tipo de organización nueva. Date cuenta que si tú coges una estructura muy rígida, como las que tenemos, que conocemos, por ejemplo, un banco o el ejército o cualquier tipo de organización de este nivel que es muy robusto, pues volverla líquida es algo que es imposible. ¿Sí? Eso no se puede. Tú imagínate el ejército metido en este tema, pues, o la policía, y si uno no, miércoles, no aplica. ¿Qué no tiene esta organización líquida? ¿Qué les parece que no tiene? ¿O qué busca no tener? Andrés nos dice estructura rígida, sí, pero ahí hay algo clave, ahí hay algo que no se busca. Ellos nos dice jerarquía, correcto, la jerarquía disminuye. ¿Qué no tiene con eso que están diciendo? Una cultura definida porque están en constante cambio. Interesante, pero esa sí es como discutible porque a pesar de que estén en el cambio, ese escenario sí les da para tener una cultura que es distinta y es diferente, ¿sí? Pero sí les da para eso, Angie. Es decir, si hay como ese escenario de cultura interno, que es diferente a las demás, pero que sí se establece como algo definido. No les cambia fácilmente, no es así. No se ve tanto. Bien, me falta algo. Mayor apropiación de las personas de la visión de la organización. Uy, esa no la entendí tanto, Ala. Mayor apropiación de las personas de la visión de la organización. No, yo diría que hay mayor apropiación. No es que les falte, porque como que todos podemos participar de esa visión. ¿Qué es lo que se busca acabar acá? Que no va? Sí, jefes no busco tener acá, eso es claro. Exacto, no tengo jefes. Si no hay jefes, ¿qué quito? La centralización La centralización. en la toma de decisiones. Al no tener un Bueno, sí, jefes, pues diversas personas pueden tomar decisiones. correcto. O sea que no hay que.
Lady me dice los reprocesos y los medios intermedios. Bueno, muy bien. Si no hay jefes, tú lo que estás quitando es la burocracia. ¿Sí? Tú quitas la burocracia, porque ¿qué es lo que pasa ahora? No, pues te toca que llegue el jefe para que tome la decisión. Y llega el jefe y dice, no, pero esto no lo firmo yo, esto lo firma fulanito. Y va hasta donde fulanito y dice, no, pero ¿quién me mandó eso para acá? Y te ponen a pasear por toda la organización. ¿Sí? Esa burocracia pues hace muchísimo daño porque no permite tomar decisiones. Recuerda que parte del secreto en la organización es que tú tomes decisiones de manera oportuna, es decir, que lo hagas a tiempo, que estés posibilitado para hacerlo a tiempo. Pues eso no va a suceder porque te vas a demorar mucho escalándolo todo. Entonces, en estas organizaciones líquidas fluye. ¿Por qué? Porque no hay. Pero puede pasar que tome decisiones inadecuadas, tome decisiones que no son valiosas. Entonces, este tipo de organizaciones pues tienen problemas ahí, porque como no hay control en el escenario, no hay un control como tan detallado y tan evidente como en el otro tipo, como en los otros tipos de organizaciones, pues se puede entrar fácilmente al error. Entonces, como que eso hay que definirlo muy bien para que eso no suceda. Pero de entrada permite fluir con todo muy rápidamente. Entonces, por eso son, digamos que muy adecuadas para estos modelos de startups. Entonces, ya tú sabes, bueno, si la organización es así, esa organización puede tender a hacer las cosas de esta manera y así puede crecer. Si le doy los datos, pues ese escenario de que pueda tomar decisiones inacertadas, pues se mitiga un poco, porque no voy a tener como esa posible respuesta, eh, esa posible respuesta negativa hacia lo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces es muy importante y muy valioso. Esto era lo que les quería decir de esas. La frase, decisiones de alta calidad requieren información de alta calidad. Por más SAP, por más PeopleSoft, por más grande que sea tu ERP, tu sistema de información o tus sistemas de información, si tú a ellos los alimentas con información sin calidad, pues definitivamente las decisiones no van a ser buenas. Las personas no van a confiar en las decisiones. Eso nos pasa hoy en día en muchas organizaciones. Tenemos los datos, tenemos la construcción de la información, pero la dirección aún no nos cree a nosotros. Aún no cree que nosotros tengamos unos datos maduros, unos datos que permiten hacer las cosas que se están pensando desde el nivel estratégico. Y entonces tenemos datos, tenemos área analítica, pero contratamos a alguien que tome decisiones porque eso lo que toca es impactar tomando decisiones. ¿Listo? Entonces, si no damos confianza con lo que tenemos, pues difícilmente las cosas van a funcionar muy bien. Y tiene todo el sentido del mundo. No puedes seguir presentando falta de calidad de información. La información esa falta de calidad, pues nos hace muchísimo daño. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas o está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Andrés. En esos escenarios entonces se mejoraría la gestión del conocimiento, porque no se tendría tanto conocimiento tácito al estar pues todas las personas como hablando un mismo idioma y pudiendo tomar decisiones al mismo nivel. Pero ven, me estás hablando de la líquida. Sí, de la líquida. Sí, sí. Digamos que hay procesos que se ven opacados un poco porque la capacidad de acción que nos requiere el negocio es muy alta y pues demandar procesos, por ejemplo, ese tipo de procesos, pues resulta ser un poco discutible. Normalmente estas organizaciones, por ahí alguien lo mencionó, tienden a tener una cultura ágil. ¿Por qué lo ágil? Porque lo ágil no tiene el nivel de documentación que tiene lo formal.
¿sí? Es decir, las metodologías de cascada en gerencia de proyectos son metodologías que están hechas para la construcción de principio a fin. Aquí vamos construyendo sobre el camino. Entonces, como que nuestro día a día, como que va cambiando, ¿sí? Y vamos acomodándonos a ese cambio. Pero ojo, una de las debilidades que tenemos es que acomodándome al cambio, puedo estar cambiando lo que inicialmente pensé. Y entonces puedo terminar haciendo cosas que no debiera terminar haciendo. Entonces se pierde el sentido si no tienes como un escenario de controlado para dimensionar eso. Porque como cambias tan rápido, entonces yo estaba vendiendo, no sé, madera, mesas y ahora terminé vendiendo papel higiénico. Una vaina distintísima. Se pierde el sentido de lo que se está haciendo. Entonces es muy importante para tenerlo en cuenta porque eso no puede pasar. ¿Sí? No puede pasar que pierdas tu esencia. Hace un momento les dije que la organización tiene un ADN. Entonces, tú no puedes dejar que la organización lo pierda, porque ese es su diferencial. Si lo dejas que lo pierda, perdió el diferencial. ¿Sí? No sé si han notado que a las startups hay veces les pasa. Hay veces terminan en otras cosas y el modelo de negocio no se les mantiene o no se les sostiene o se les dificulta más o entran como en un terreno fangoso sin pensarlo, pero es de un momento a otro. No sé si lo han visto por ahí. ¿Sí? Una de esas que en algún momento, de pronto Rapid, ¿sí? Todos conocemos Rapid, los de los domiciliarios. Ellos en algún momento tocaron ciertos temas para vincularlos como a su cadena de valor y ese tipo de cosas no les dieron, o sea, no les dio el mismo escenario de valor. Y entonces toca cortar, toca suspender el ejercicio porque se empieza a perder muchísimo dinero o se empieza a perder reputación y marca. Sí, o sea, las personas comienzan a quejarse, no dicen, no, pues estos manes no tienen ni idea de lo que están haciendo y se metieron a hacer esto y ya esto sí lo están haciendo mal. Y entonces, cuando las organizaciones pueden, digamos que reflexionar y darse cuenta de eso, pueden reorientar su camino. Pero hay unas que no. Esas que no terminan desapareciendo. Ojo que ese mundo de organizaciones aparece y desaparece rápidamente. Bueno, muy bien. Entonces acá, ojo a la frase y ojo a esta. En el principio fue el dato. Esta me encanta, miren. No hay un buen sistema de información de negocio si los datos no son de calidad. Mira lo que te venía diciendo. Pero esta frase creo que la remata espectacular. O al menos de una calidad que los usuarios, directivos y clientes, lo voy a poner ahí, estén dispuestos a aceptar. Espectacular. Espectacular, ¿por qué? Les voy a recomendar un video de calidad de datos que yo subí hace poco al canal para que lo profundice. ¿Qué es lo que pasa? La calidad nunca es al 100%. O sea, nadie te puede garantizar calidad al 100%. Supón que tú eres Data Crédito. Data Crédito es un referente acá porque nos venden los datos. O sea, ellos venden nuestros datos, los tuyos y los míos. ¿Sí? Data Crédito es un referente. Data Crédito no puede vender al 100% la calidad de datos por muchas razones. Piensa que en estos momentos yo estoy aquí y aquí donde me ven, Data Crédito no sabe ni mi dirección, ni mi teléfono, nada de eso. Ah, ¿cómo no se los he dado? Sí, no se los he dado, no me importa dárselos. Entonces, ¿qué calidad de mis datos tiene Data Crédito? Pues una calidad mínima. Sabrá cómo me llamo, cuál es mi edad y un par de datos más. Pero los otros datos que son los relevantes para temas de negocio, pues no los tiene. Si se dan cuenta, entonces las organizaciones pueden tener sus datos, pero nunca la calidad es al 100%. Entonces, por eso me encanta esta frase, porque te dice, o al menos de una calidad que los usuarios y directivos estén dispuestos a aceptar. Espectacular, porque te están diciendo, listo, ¿cuántas personas consultan en Data Crédito? Muchas organizaciones, ¿cierto? Tú vas a pedir un préstamo a un banco y te consultan en Data Crédito. O sea que el banco confía en Data Crédito. Pero, oh sorpresa, el profesor Carlitos de la clase de gobierno de datos me dijo
que no hay calidad al 100%. O sea que ellos están vendiendo una calidad por debajo al 100%. Sin embargo, el banco se aguanta. ¿Sí ves cómo funciona? O sea, están dispuestos a pagar por una calidad, aún sabiendo que la calidad no es al 100%, no es la mejor. ¿Me hice entender? Entonces hoy sabes algo que quizás no sabías, y es que la calidad al 100% no se da, sino siempre vas a tener que negociar la calidad. Y esto no es fácil, esto no es nada fácil, que tú entiendas, hables o construyas con calidad. Eso no es fácil. ¿Se entiende? ¿O hay preguntas? Acá hay una pregunta, profe, ¿hay alguna como organización líquida? Ah, Javier preguntaba que si hay alguna organización conocida como organización líquida. Que lo definan no, porque esto es como al interior. Nosotros las reconocemos, por ejemplo, como clásicas o líquidas porque estamos afuera, pero tanto como que la organización diga yo soy líquida, pues no. Pero su cultura interna sí está definida como una cultura líquida porque no hay gobierno, es decir, o hay gobierno, pero ese gobierno que hay no está tan jerarquizado, sino es más bien plano. Cuando hay esas estructuras planas, pues la toma de decisiones se hace mucho más rápida y es mucho más fácil de entenderlo así. Eso para responderte un poco, Javier. Sí, pero no hay catalogaciones que alguien salga y diga, vea, esta organización es líquida. Ahora, ¿qué necesitamos? Que los datos se empoderen de la cosa, porque los datos sí nos encaminan las decisiones. Y entonces lo que hemos dicho es que las decisiones no necesariamente son asertivas, pero definitivamente sí es probable de que sean buenas decisiones. Bueno, muy bien. ¿Preguntas o está claro? Bueno, súper. Cualquier cosa preguntan. Mm, mm. Quiero que me digan qué es un sistema de información. ¿Qué entienden que sea un sistema de información? ¿Qué? Es un sistema que se encarga de gestionar y, ¿cómo se diría eso? Que se encarga de gestionar y recolectar la información para ciertos tipos de casos de uso. Lo tomaría como de esa manera. Muy bien. Me gusta esa, Jonathan. Vale. ¿Qué más? Lady por allá nos dice una unión de personas y tecnología para procesar información. Ah, esa me gustó también. Miren que son distintas aristas. Andrés nos dice un sistema para darle procesamiento a los datos. Excelente. Mira toda la cantidad de definiciones que nos empiezan a salir. ¿Qué más? Kevin nos dice infraestructura donde se centra toda la información de la compañía y recursos. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre ahí? Bueno, veamos qué es un sistema de información. Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Entonces, mira qué importante.
Tratamiento y administración de datos e información. ¿Te acuerdas que al comienzo del curso yo te decía, necesito que te lleves una fundamentación muy buena y te expliqué que eran datos, que era conocimiento, que era información y que era sabiduría? Quiero que ahora, cuando yo te pregunte las cosas, intentes ponerlas en esos términos. Mira que la definición que les traigo, pues habla de datos e información. Y ya ustedes saben qué es eso. Entonces, intentemos cuando lo hacemos en el ejercicio de definir, es decir, alguien me pregunta algo, yo respondo con datos, información y conocimiento. Siempre inténtenlo llevar a ese escenario de fundamentación. ¿Sí? Lo que sea. Mira que te estoy preguntando, sistema de información, y esos tres me sirven para definirlo de esa manera. Entonces, la invitación es que lo hagamos así, que lo tomemos así. Bueno, muy bien. ¿Y eso qué es? Pues, hombre, eso es un conjunto o un arreglo de componentes que son recursos humanos, hardware, es decir, la parte dura, ¿cierto? Datos, que es lo que nos encanta, y software. Eso es un sistema de información. A lo sumo, los sistemas de información pues tienen varios elementos acá y tiene todo el sentido de serlo así. ¿Listo? Entonces ya saben que es un sistema de información. Esos sistemas de información yo los veo normalmente en algo que llamo tres capas. La capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de datos. Es decir, la capa de presentación, como donde yo lo veo, ¿cierto? La capa de aplicación, como donde lo desarrollo, donde ahí están los chinómetros desarrollando, ¿cierto? Y la capa de datos, donde se almacenan los datos que hacen que ese sistema de información funcione. Recuerda que acá los datos vienen a ser como el combustible de todo el sistema de información. Entonces, yo que les decía, miren, los datos nos llegan a las bases de datos, pero el profesor hace un rato dijo, no hay datos de calidad. ¿Por qué no hay datos de calidad? Pues va la pregunta. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasa ahí? Porque hay mucha información que no es relevante, profe. Y algo que sí, que nos decía en la actividad era que sí, en la lectura que hicimos, nos decía que uno de los lineamientos que nos daba, eh, bueno, no me acuerdo, era escoger los datos, tener datos de calidad, porque no todos los datos sirven. O sea, es decir, que hay que tener como hacer como un filtro como esto y capturar los datos que realmente vamos a necesitar. Por eso hay muchos datos, pero de calidad son, pues hay que escogerlos, que es lo que nos sirve. Muy bien, Marlene. Andrés dice porque la información es incompleta o manipulada. Muy bien, tiene sentido. Entonces, uno, uso la información que no es, ¿cierto? Y otra, la información está completa o la manipulación hizo que se perdiera su calidad. Puede pasar, ¿cierto? Imagínate que tú llegas y dices, yo, por ejemplo, voy a registrarme. Entonces digo, yo soy Carlos Alberto Cañón. Y la señora escribe el Carlos y el Cañón con K. Entonces, ella está tomando mi nombre, sí. Lo está registrando, sí. Pero el registro no está bien porque él alteró, pues de pronto no tenía ortografía y pues alteró sin pensarlo el registro. Y entonces quedó mal registrado. Entonces después cuando yo vuelva y me registre o me busque, pues no me voy a encontrar porque definitivamente los datos quedaron mal tomados, mal escritos. Eso nos puede pasar. Algo que nos dice Kevin, o puede que tenga la información correcta, pero si se interpreta mal, eso también afecta la calidad de los datos. Bien, digamos que hay varios escenarios. Pero de entrada, yo los tengo que traer acá a sistemas de información
por algo, y es lo siguiente. A mí me importan los datos. Los datos están, dame un segundo, están aquí, ¿cierto? Están en los servidores donde tengo los datos, que normalmente son, es almacenamiento, son discos. ¿Los datos ahí reposan? Sí. ¿Llegaron ahí? Sí. ¿Llegaron con calidad? No. ¿Pero están ahí? Sí. ¿De quién fue el problema para que no llegaran con calidad? Pues de lo que pasó hacia atrás, ¿cierto? De lo que pasó hacia atrás. Ahí está el problema, ¿cierto? Entonces realmente es así. Ahí tengo el problema. Los desarrolladores, cuando desarrollan, muchas veces no piensan en los datos. Entonces no se validan los campos bien. Por ende, la información que llega no es correcta. Entonces de alguna forma tiene errores en su escritura o la forma como se captó o la forma como se insertó en las bases de datos y definitivamente la información que tengo allá no está bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Mejor dicho, quiero dejarles varios mensajes. El primero, que tienes una oportunidad de negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puedan hacer ejercicios de calidad de datos y esto hay que verlo como una oportunidad. ¿Yo qué les doy? Les digo qué está fallando en las organizaciones para que quede como una línea base de posibles ejercicios de consultoría que ustedes puedan hacer. ¿Sí? O inclusive para venderse como consultores. Usted de una le va a decir a su cliente, mire, yo sé que usted en sus sistemas de información tiene problemas de calidad de la información. ¿Sí? ¿Y usted cómo sabe? Pues yo ya sé, yo soy experto. ¿Sí? No necesitas más. ¿Cómo así? ¿Todas las organizaciones tienen los mismos problemas? Todas. Todas. Todas tienen problemas de datos. Todas tienen problemas de calidad. Todas. Entre otras cosas porque tienen múltiples sistemas que no se hablan. Entonces tú encuentras que yo estoy creado en un sistema de información, pero estoy creado en otro sistema de información, pero estoy creado en otro sistema de información. Y en los 3, en los 10, en los 50 sistemas de información, tengo cosas distintas. Y los sistemas no se hablan, pues obviamente tú no tienes calidad. Si te das cuenta, te estoy mostrando una oportunidad, te estoy diciendo que no hay calidad, que nos toca empezar a ganar esa calidad y que es probable que te van a contratar por eso. Porque no podemos tomar decisiones si los datos no son de calidad. ¿Sí es claro? Ven, ¿qué dices ahí, Kevin? Espérate, Kevin dice, es que me sucede, tengo definido una estructura de datos correctamente y al pasarla a unos tableros, el gerente la interpreta a su modo, la jefe de área a su modo, y así sucesivamente, al punto de llegar a la conclusión que la información es de mala calidad, porque cada uno de ellos tiene una visual distinta. Sí, Kevin, eso puede pasarte. Digamos que este es un escenario que se me va de acá, ¿sí? Porque no está en el contenido del curso. Pero básicamente lo que te está sucediendo es la vista de los datos. Cada conjunto de datos puede tener una vista distinta y los tableros deben hacerse de acuerdo al fin. Entonces, en algunos casos las organizaciones no tienen claros los fines y los confunden. Entonces, el tablero termina desarrollándose, sí, pero como no se tuvo un fin claro, a ninguna de las áreas a las que se las presentas le va a servir los datos, porque cada una tiene es decir, tiene una necesidad particular que quiere satisfacer con tus datos puestos en el tablero. ¿Sí? Entonces es como si yo tengo un reporte, pero ven, ese reporte no me está botando lo que yo quisiera ver. Entonces, para cada una de esas áreas se puede presentar eso. Eso normalmente tiene que ver con la forma como está estructurada o se estructuran los procesos de analítica, para que de verdad sí le aporten valor al negocio. En la última sesión, que es donde ustedes me van a presentar, es decir, es como de hoy en 20, me van a presentar su tablero, yo les voy a hacer unas observaciones pertinentes para que
estén atentos y se den cuenta cómo se mejora, en qué se cambia y cuál es el valor agregado. Ojo, última sesión, presentan tableros, ¿listo? Para que lo tengan presente. Los tableros los van a desarrollar en Power BI y en el canal les dejé unos videos para eso, para que lo tengan claro. Bien. Sistemas de información. Los sistemas de información pueden ser de diferentes tipos. Puedo tener sistemas de gestión de la información e inteligencia de negocios, lo que conocemos como Business Intelligence. Tengo sistemas de gestión de procesos y circuitos de trabajo. Los denomino Business Process Management. Los sistemas de gestión de contenidos y documentos, que son los CMS. Content Management System o Content and Document Management, y los sistemas de apoyo de ayuda a la decisión, Decision Support Systems, y por último los sistemas de gestión de conocimiento interno y externo, Knowledge Management. Más allá del tipo, lo que quiero es que los sistemas se interoperen, se hablen, se charlen por medio de algo que se puede llamar lenguaje común. Y es que entre los distintos sistemas pues puedan haber intercambios de información y que esa información sea entendible. Si me lo preguntas, eso es un sueño, pero es un sueño que debemos de seguirlo soñando. O sea, es decir, no pasan las organizaciones, no hay interoperabilidad, pero es algo con lo que todos los que estamos en TI y en transformación digital y entendiendo el negocio, pues queremos o con lo que soñamos. Porque si todos los sistemas se hablaran, pues imagínate la información que puedes sacar. ¿Sí? Lo que pasa es que actualmente los sistemas no se hablan. Entonces tú no puedes decir que estás tomando o que tienes un ejercicio de oportunidad y de valor porque no se está viendo reflejado así. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bien. Hasta ahí sistemas de información. Los voy a meter en un tema que los va a confundir. Es el tema de la sesión. Es decir, quiero que al acabarse la sesión lo hayan entendido, lo interpreten y lo entiendan. Y esto, pues, es un tema un poco técnico, pero ese es el secreto para irnos hoy para la casa o para desconectarnos de la sesión, ¿listo? Necesito que me lo entiendan. De inicio, pues no van a entender un carajo, no van a entender mucho, pero en la medida en que yo les vaya aclarando, lo irán entendiendo. Y después damos unos ejemplos y con base a los ejemplos ya les va a quedar mucho más claro. Pero necesito que coloquen una especial atención porque sí es relevante. ¿Listo? Entonces acá los voy a meter en el tema. Nos va a quedar definido qué es OLTP y qué es OLAP. Hasta el momento ustedes, la gran mayoría, no tienen ni idea qué es esto. ¿Sí? Y algunos técnicos, es decir, que sean ingenieros de sistemas, pues puede que lo hayan escuchado o que hayan escuchado hablar del tema, pero probablemente no tienen tampoco tanto entendimiento. Entonces, la idea mía es darles entendimiento, pero igual a todos y que nos llevemos el concepto claro, porque es uno de los contenidos claves del curso y normalmente pues se presta para confusión. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar especial atención en cómo lo vamos a desarrollar. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo OLTP versus OLAP. ¿Y qué es OLTP? OLTP significa Online Transactional Processing. Procesamiento transaccional en línea. ¿Listo? Ah, bueno, bien, suena chévere. Sí. Bien, vámonos por el otro. El otro es OLAP. Dice que es Online Analytical Processing. Ah, es un procesamiento analítico en línea. Bien, ya sé qué significan las siglas. Son confusas para mí, no te entiendo tan bien, Carlos, pero yo creo que entendemos que son unas siglas y que significan eso. Hasta el momento siguen los dos conceptos confusos. ¿Listo? Bien. Ah, vamos a comparar qué es OLTP y OLAP. Sí, hagamos una pequeña comparación. Mira, cuando tienes OLTP, tienes un procesamiento transaccional.
lo usas para aplicaciones que son de backend. Tiene de característica que tiene frecuentes accesos y rápidas escrituras, muy rápidas. Y está basado en filas. ¿Listo? Su almacenamiento. Entonces, como filitas de Excel. ¿Ok? Bien. El OLAP es es una arquitectura, lo podemos llamar como arquitectura, que tiene sentido en el procesamiento analítico, ¿cierto? Lo usamos como semilla, como base para hacer visualizaciones y reportes con herramientas de inteligencia de negocios de BI. Como característica tiene rápidas lecturas, pero tiene un poder de computación alto, es decir, consume máquina. Y está basado en un almacenamiento columnar. Así es como me funciona el OLAP. Entonces ya tenemos el uno y el otro, ya sabemos más o menos qué es, pero pues sigue estando como el concepto como en duda. Hasta el momento cálculo no lo han captado completamente. ¿Listo? Bien. Se dan ejercicios de cuando yo quiero hacer una data warehouse, ¿sí? En donde puedo tener varias cadenas de suministro, ¿sí? Que pueden ser del ERP, del CRM, del abastecimiento, de toda la logística de eso. Y con eso yo hago tableros, hago análisis y hago reportes. Entonces, eso es como lo que tengo acá, una estructura de datos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es OLTP y lo que es OLAP. Cálculo sigue como en duda la vaina, no está tan clara. ¿Sí? Vamos a seguirlo aclarando. Les dije que no era fácil. OLTP versus OLAP. OLTP me facilita el procesamiento en línea. Vamos a mirar como las características. La respuesta es rápida y más rápida. Quiero que sea muy rápido. Es fácil y simple de usar. Ofrece prioridad transaccional sobre el análisis de datos. Mientras que el OLAP analizo los datos multidimensionales, identifico o encuentro la consistencia en los cálculos. Hay restricciones para proteger los datos. El procesamiento de datos acumulados, es decir, tengo un procesamiento de datos acumulados y tengo una curva de aprendizaje alta. ¿Listo? Aquí ya tengo que definirles completamente para que nos quede claro el escenario. ¿Cómo lo defino? Ya con un ejemplo. Y el ejemplo nos va a ilustrar fácilmente. Imagínate que por alguna circunstancia de otro planeta, de otro país, pues tú necesitas dinero, ¿cierto? Para algo, vas a pagarle algo al niño en el colegio. Entonces tú necesitas dinero. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas para un cajero, ¿cierto? Y vas y digitas tu clave y sacas el dinero. ¿En cuánto tiempo está ese dinero? Está en un Aquí. procesamiento transaccional, es decir, en un OLTP. Muy bien, Marlene, eso es. Excelente la interpretación que le das. Lady nos dice inmediato, Angie nos dice en segundos, Jorge nos dice pues ya. Exacto. ¿Cuál es la respuesta? Rápida y más rápida. Quiero la plata ya. No se me vaya a demorar porque qué tal se apague, se vaya la luz cuando me esté dando la plata, qué susto, ¿cierto? Entonces uno dice, no, miércoles, necesito que me dé la plata ya. Ese es un sistema OLTP. La transacción es pequeña. ¿Cuántos datos pusiste? Dices, no, pues yo solo metí la tarjeta y puse la clave. Ah, bueno, entonces la información fue mínima, ¿cierto? Y te cambió el saldo, que es un valor único allá. Entonces, realmente lo que afectó no es tanto. Entonces, esos son los sistemas OLTP. ¿Los necesitas?
al vuelo de pájaro. ¿Más claro así? Sí, señor. Bueno, muy bien, muchas gracias por responder. Bien, listo. Ya tenemos como coronado LTP. Nos falta OLAP, de OLAP no hemos hablado. Entonces, supón que tú vas a llevar a un tío que de pronto el tío está malito y lo llevas al médico. Y entonces el médico se pone y lo mira y dice, miércoles, ¿qué le pasó, tío? ¿Por qué tiene el dolor en la parte abdominal? No, no sé, tengo unos cálculos, tengo un dolor, le dice el tío. Entonces dice, no, toca averiguar qué es. Pero espéreme un momento, permítame observar su historia clínica. Entonces el médico empieza a mirar, claro, usted ya viene con una afectación acá en su estómago. ¿Cierto? Usted como que no comía bien y mire que tiene una afectación. Pues nada, nos toca darle prioridad a esto porque esto puede ser un cáncer. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que él fue a mirar en el gran volumen de información que se tenía almacenada y, ojo sorpresa, se está dando cuenta de que efectivamente por la patología, es decir, por lo que él está sintiendo en esos momentos y por cómo se siente, pues puede ser algo muy delicado en vista a que él tiene como unos precedentes. ¿Por qué? Porque esos precedentes fueron medidos en los últimos 10 años. Venga, ¿y cómo supo eso el médico? Fácil, porque el médico fue y analizó todos los datos que tenía. Y entonces tenía ecografías, tenía diagnósticos, tenía tratamientos, tenía las asistencias a urgencias, tenía lo que le habían hecho. Entonces, si te das cuenta, entonces en el tiempo, ese sistema de información tiene muchísimos datos y esto es para generar un conocimiento al final. Para eso me sirve OLAP, para ese tipo de transacciones, donde ya no son cortas, sino pueden ser largas. No estoy sobre la transaccionalidad. ¿Y tú que un médico a cuántos atiende al día? Entonces tú dices, no, pues atenderá por allá 10 pacientes, 20 pacientes. Listo. Pero ¿cuánta plata le sacan a la vivienda? Uy, miles de millones de transacciones, ¿cierto? O a Bancolombia, pues, montones de transacciones. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre los dos? ¿Se entiende un poco? Sí, señor. Sí, no es fácil y yo los entiendo. Y a la distancia es más difícil aún. O sea, hacerme entender con esto es complejo. No crean, yo acá estoy sudando. Eh, Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, esos son como los dos sistemas que tenemos, o los dos contextos, perdón. Bueno, ¿y esta carreta para qué? Bien, les voy a contar para qué. Básicamente, antes de montar un sistema de información, recuerda que uno de los componentes que dimos previamente del sistema de información eran los datos. Si tú lo recuerdas, era así. Nosotros teníamos los datos y eso es parte del sistema de información. Eso es así. Espérame que Lady dice una preguntita. Lady nos dice, profe, es decir que para OLTP los datos son más limitados y es por ello que es más rápida la respuesta. Sí, Lady, la verdad son cosas puntuales que suceden en un momento definido en el tiempo. Normalmente, para hacer ese tipo de transacciones, pues no requieres tanta información. Pero si es el caso de una patología donde vamos a identificar cómo es el comportamiento del cáncer, pues probablemente nos toca tener datos en términos del tiempo, es decir, cada momento, perdón, cada momento hay que irlo teniendo en cuenta. Entonces, pues esos son muchísimos datos. Entonces, sí, para hacerte la claridad. Entonces, ¿qué pasa? Antes de hacer tu sistema de información, tú deberías de definir cuál es el propósito del sistema de información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Pues es que ustedes en estos momentos son consultores en datos, pero yo también los estoy formando como auditores. Usted puede llegarme a una organización y puede entender cómo funciona en la organización los datos. Entonces tú le puedes decir a las personas técnicas, venga,
cuando se construyó ese sistema de información que está generando problemas, era un OLTP o un OLAP. Muy probablemente les van a decir que no saben. Así sean muy técnicos, esto no lo sabe cualquiera. Pero ustedes están acá, ustedes están aprendiendo la parte técnica, sí. Porque en lo que van a leer muchas veces les van a salir esos conceptos. Entonces necesito que los tengas claros. Buena pregunta, Jonathan. Jonathan nos dice, profe, y en términos de seguridad de la información, ¿es mejor OLAP? Lo que pasa, Jonathan, para aclararte un poco, es que se usan para cosas distintas. Entonces, la seguridad en ambos es muy valiosa y es muy relevante y es muy importante, pero se usan para cosas distintas. Entonces, no pudiésemos compararlos en temas de seguridad, solo que cada uno tiene su modelo de seguridad que es independiente y cada uno da respuesta a las necesidades de seguridad que se tengan de la misma información. Eso sería lo que te pudiera responder ahí como para darte un poco de contexto, Jonathan. Bien. Entonces, ¿qué tengo? OLTP y OLAP. Te sigo. Perdón. Sí te aclaré, Jonathan. Bien, súper. Ok, entonces, cuando tú miras, dices, uy, hijo de madre, sí, los temas están complejos, pero ya estoy como entendiéndolo. Sí, eso es lo que necesito, que lo vayamos entendiendo. Lo que les digo, no es claro entenderlo, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a construir mi sistema de información, pues yo tengo que definir si va a ser un OLTP o LAP. ¿Por qué? Porque cuando estoy construyendo mi sistema de información, pues yo ya sé como qué tipo de transacciones va a haber. Yo ya sé que eso va a pasar. Ya, o sea, ¿ustedes desde el inicio lo definen? Sí. Venga, profe, pero es que eso, usted puede tener muchas transacciones como hablábamos del banco, pero eso en términos del tiempo, eso se debe crecer. Y entonces se puede volver un OLAP. ¿Ustedes qué creen? Me les adelanté a la pregunta, ¿ustedes qué creen? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Qué pena, no. Bien, yo lo que les digo es, Marlene, entonces, como tenemos muchos retiros en el banco, supongo, Marlene, que hacemos muchísimos, entonces yo les digo, pues esa información va a ser grande, ¿no? Va a ir creciendo. Ya cuando crezca mucho, entonces yo les digo, venga, y eso no será un OLAP, porque en el OLAP hay mucha información. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que eso es un OLAP? Entonces Sí, Kevin ya me dijo que sí. ¿Ah? yo creo que sí también. Marlene dijo que sí. Andrés dijo, yo creo que sí. Y Kevin dice, porque ¿cómo se hace para conocer el historial de las transacciones? Sí. Y Ley dice si se puede determinar como OLAP por el crecimiento exponencial. Entonces Jorge nos dice, no, porque son transacciones, no requieren de un análisis. Y Wilson nos dice, sí, porque hay gran cantidad de información diaria. Muy bien, entonces la gran respuesta es que sí. Ay, no fregues, esto se puede convertir en OLAP. Sí. ¿Ustedes no les ha pasado que ustedes van a un sistema de información que ustedes conocieron alguna vez y dicen, miércoles, esta vaina sí está lenta? Pero cuando ustedes lo conocieron, eso era rápido, era flash. Eso es porque esto no está concebido. O sea, lo que les estoy dando es el fundamento técnico de por qué un sistema de información, por ejemplo, se puede comportar lento. Claro, no tenían en la cabeza de que se usaba OLAP. ¿Sí? ¿Cómo la estamos sacando del estadio en la clase? Claro, yo tengo que saber, sí. Claro, yo tengo que ver en qué momento se me va a convertir en un OLAP porque ya es mucho. Y entonces cada vez que vaya a consultar, supongo que voy a consultar, voy a buscar en mi cuarto un par de medias. Y en la cama hay 10 pares. Entonces tú dices, profe, pues usted llega a la cama y busca ahí sus medias y si quiere las azules, pues las encuentra, las que tengan color azul y ya, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y eso es fácil? Sí. ¿Y cuánto demora? Pues nada, no es que las medias están ahí encima de la cama. Pero, ¿y si yo te lleno el cuarto con 5.000 pares de medias y tú buscas las azules? ¿Qué problema tienes, cierto? Ese es el mismo escenario, no es distinto.
Lo que he hecho es hacer una analogía de lo que sucede aquí. Claro, te vas a llenar de muchísima información y después consultar va a ser más lento. Lento. Yo conozco organizaciones donde los sistemas funcionan lentos porque no se tuvo en cuenta que el sistema crecía y que había que hacer un OLAP. Los programas que utilizan las CPS, dice Wilson, son OLAP. Es lo más probable es que debieran trabajar con OLAP. La verdad es que hay veces tienen los dos, ¿no? Las CPS yo les he visto mucho SAP. Entonces SAP, pues hay una parte que es OLAP y hay otra parte que es OLTP. Los POS, por ejemplo, es decir, cuando tú vas a pagar, vas al PINA y vas a pagar en la caja, eso es un POS. Esos POS son OLTP porque requieren que tú pagues de una vez, ¿cierto? No te demoran nada en la caja. Es ¿Qué decir, dices? Dime. es decir que la EPS o cualquier organización puede tener de los dos, OLTP y OLAP, en diferente, Correcto, en diferente correcto. tamaño, ¿no? Bien, estas son las bases de datos, ¿no? O sea, el almacenamiento, entonces, cómo se configura. Kevin, el sistema de la registraduría al momento de consultar puestos de dotación y ese tipo de situaciones, sí, cuando ya tienen mucha información, se convierten en OLAP. Es muy importante definir en uno y en el otro. Y Andrés me dice, cuando en X se pone lento al transferir dinero, exacto, puede que esté pasando las cuotas, digamos, de transaccionalidad y esto haga que con toda la data que se tiene, pues se vuelva lento. Profe, ¿esto es escalable? Pregunta Kevin. Kevin, sí, claro, es escalable y eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a colocar el ejemplo. Te invito, tú tienes cuenta en algún banco. Sí, profe, yo tengo un tal banco. Listo. En donde tengas Bancolombia, Vivienda. Les voy a mostrar cómo funcionan los bancos, que es el mejor ejemplo. Como los bancos tienen millones de transacciones, pues obviamente tienen los dos escenarios. El transaccional, pero también el OLAP. Entonces, bueno, ¿y cómo me doy cuenta yo en el banco, profe, de que eso está pasando? Fácil. Ve y me sacas un extracto de noviembre del año pasado. Entonces tú dices, ya se lo traigo, profe. Entonces entras al portal de Hacienda, de Bancolombia, ¿no? Listo. Este es el extracto que pidió el profe. Y entonces coge y me lo imprime y me lo trae. Profe, este es el extracto. Muy bien. Válido. Listo. Ahora quiero que me traigas el extracto de hace 5 años, de noviembre. Entonces, ya, profe, ya se lo traigo. Cuando entras, ve, esa vaina no tiene la opción. ¿Por qué? Ah, porque esa información ya no está en OLTP, está en OLAP. Entonces, ¿el banco te va a entregar la información? Sí, pero ¿qué tienes que hacer? Ir hasta el banco. Ya no está en un portal. Hacer la solicitud a pie hasta el banco. Si te das cuenta, entonces los bancos ya tienen claro que ese es el escenario. Entonces cuando la información es hasta de cierto periodo que ya no es consultada, la almacenan en una OLAP. Y esto les permite, por ejemplo, hacer análisis de comportamiento, de cómo se va, de cómo se comportan los clientes. Pueden hacer estudios para dimensionar qué tanto dinero te pueden dar con base a los movimientos, al dinero que recibes, a cómo pagas tus créditos. De ahí para allá es el cielo, que tienes los datos. ¿Ves? Profe, pero lo correcto es iniciar un sistema por OLAP directamente o LTP. Digamos un ejemplo de banco de empresas que requiere muchas transacciones. Lo correcto, Kevin, para responderte es depende del negocio. Por eso, en el caso del banco, pues yo te diría, arranca con un OLTP. Si tú tienes un módulo de gestión de venta de verduras es decir, los que ponen como en los supermercados, pues tú arrancas con un OLTP. Pero si tú dices, no, a mí me gusta la Luisa en el Arango y voy a montar una librería, pues el sistema de información adecuado debería ser
un OLAP. Es decir, ese es el criterio que tienes que tener. Y entender muy bien que cuando tienes una alta transaccionalidad, el sistema se te va a volver lento y por eso tienes que pensar en un OLAP. Que hay mixto, profe, se me ocurre preguntar. Es decir, que es OLAP OLAP, sí, pero el propósito mixto no es tan bueno, porque estos temas ya se dan en temas en infraestructura, es decir, en cosas muy técnicas, en donde yo te explico que la estructura de memoria para un OLTP es diferente de la estructura de memoria para un OLAP. Entonces, si vas a usar el OLAP para transacciones, pues no te va a funcionar bien, es decir, no te va a funcionar, sí te va a funcionar, pero no te va a funcionar tan bien como si fuera un OLTP, que es el indicado. Y si vas a hacer analítica sobre OLTP, probablemente no te funcione tan bien como en un OLAP. Por eso las estructuras de memoria hay que entenderlas. Pero digamos que no es del curso, eso no está incluido en el curso. Por allá en el canal les tengo unos videos con los que pueden reforzar un poco. Interesante que puedan hacer el curso de SQL que tengo en YouTube, porque está basado en Oracle y eso es gratis, pero pues no es del curso, pero sí es una capacidad que sería muy interesante de ustedes como expertos en Big Data. ¿Listo? Profe, ¿me permite tomarle un screenshot a la diapositiva anterior? Sí. Dale, que. Entonces, en ese contexto, pues yo les dije, el tema era denso, pero yo creo que lo hemos sacado porque ya hoy en la sesión ya sabemos qué es OLAP y OLTP. Ya sabemos dónde lo usamos, para qué lo usamos, porque es importante considerar sus tipos de almacenamiento. En dónde reside la importancia de considerar un sistema de información OLTP y en dónde la que es OLAP. Quiero saber qué preguntas hay. Sí, profe, a mí se me ocurre una y es el OLTP, es decir, que tiene una temporalidad y la OLAP sí está, digamos, estará mucho tiempo. Pues digamos porque pues como los sistemas tienden a migrar, digamos que algunas aplicaciones, algunas cosas van desapareciendo. Entonces, OLTP lo entiendo como todo lo que se hace ya para allá. Y OLAP Sí, se hace en bases de lo que ya hay, como en la base de lo que ya hay, como en datos que ya existen, que tienen sí. un campo que se van creando. Entonces, bueno, yo pregunto si esto desaparece o qué, o no, no sé cómo. ¿Qué desaparece? Como la funcionalidad, digamos, o esto va inmerso a algún programa o alguna herramienta tecnológica, ¿sí? O, Pero ven, que desaparece, esa no te la entendí bien. o sea, digamos, como este procesamiento que se hace en línea, Sí, digamos, que va a estar siempre, ¿sí? El OLAP sí. también. Sí, digamos, tú los tienes, los dos te permiten transaccionalidad. O sea, tú puedes montarle un OLAP a un cajero. Es válido. O sea, puede funcionar. Lo que yo te digo es, el deber ser es el que te estoy diciendo. Ahora, que el OLTP en términos del tiempo se pueda convertir en OLAP, pues depende del negocio, depende de la transaccionalidad, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, que en los 5 primeros años un gestor documental funciona muy bien y en los 5 siguientes se vuelve lento. Sí, digamos un Orfeo o cualquiera de estos gestores documentales que almacenan documentos, se vuelven muy lentos después de cierto tiempo. Entonces, y lo segundo que pasa, eh, ahí hay algo que hay que analizar y es, perdón, qué tanto uso se le da a eso. Entonces tú te das cuenta de que, venga, esta carta la hicieron en el, no sé, en el 2013 y venga, 2025 y nadie la ha consultado en 15 años. Entonces uno dice, miércoles, pues ese documento, eh, eh, si está almacenado, por ejemplo, en una base de datos,
pues no debiera estar disponible porque cuando yo voy busco con todos los documentos. Entonces no estoy mirando los más recientes. Y entonces eso hace que haya demora porque yo estoy validando con documentos que no debiera validar. Pero esto pasa es de acuerdo a las necesidades del negocio. Entonces yo digo, de acuerdo a las necesidades, pues sería conveniente estimar que esto se haga. ¿Sí? Los bancos ya la tienen clara, pues igual los bancos contratan muchos consultores y pues eso ya la tienen clara, entonces dicen, no, mire, esto es OLTP, esto va a ser OLAP, después de este tiempo los procedimientos para pasar de lo que tenemos OLTP a la OLAP, pues van a ser estos, porque pues hay que hacer unos ETLs, hay que generar unas estructuras que después de pronto se las voy a mostrar. De hecho, les voy a hacer un video de unas estructuras. Ahí allá en el canal ya les dejé que es una data warehouse, por ejemplo. Entendamos que es una data warehouse, que es un data mart. Y hay otro tipo de estructuras que se pueden montar de acuerdo a la naturaleza del negocio. Pero por ahora no me interesa, sino que entendamos que desde el comienzo un sistema de información, yo he debido percibir si ese sistema de información es OLTP o si es OLAP. Si me va a servir para la transaccionalidad fuertemente o me va a servir para almacenamiento y hacer analítica. ¿Sí? Porque si lo que yo quiero a futuro es hacer analítica, pues es más viable de entrada montar la estructura OLAP. Es como el escenario que vas a tener. Ya les digo que esto depende de lo que escojas, pues hay unas estructuras de memoria que se organizan para que el uso de los datos pues sea más eficiente por uno o por el otro, de acuerdo al contexto de la naturaleza y a la necesidad. Entonces, esto es lo que es significativo, digamos, en esos dos contextos para que ustedes los tengan claros. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si te aclaré, Marlene. Sí, sí, señor, profe. Gracias. Dale. Sí, de entrada esto les genera un poquito de duda y confusión. A veces se confunden los términos, pero creo que ya con los ejemplos y mostrando cómo funciona en el mundo real, pues es así. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el día de mañana te me vuelves, pues eres consultor en datos, porque al hacer la especialización en Big Data, pues uno de los enfoques puede ser consultor en datos y pues fácilmente puedes identificar, venga, esos sistemas de información se le están comportando lentos. ¿Eso se debe comportar lento? Dice, no, eso se debe comportar rápido. Ah, venga, ustedes en algún momento definieron cuando iban a hacer la transición a una bodega de datos, a un OLAP. No lo hemos hecho. Ah, bueno, entonces eso dentro de las recomendaciones de la auditoría puede ser una opción de mejora. ¿Cierto? Porque pues efectivamente eso va a hacer que el sistema ande más rápido y no se te cuelgue tanto. Porque cuando ya pasan más de 5 años los sistemas se vuelven lentos, arcaicos. Hay veces consultar algo supremamente complejo, demorado. Entonces si tú lo tienes ahí, pues no tiene sentido. Ahora, otro aspecto que es una guía que les debí dejar por allá, que es el ciclo de vida del dato. Los datos deben de tener un ciclo de vida y a eso hay que hacerle un mantenimiento. Hay veces eso se queda ahí por años, ¿sí? Yo tengo, venga, les termino con esta historia, un amigo que trabaja en la DIAN y entonces trabaja en lo que es facturación electrónica. Y entonces la facturación es brutal. Entonces, imagínate cuánto se factura, no sé, en Bogotá en un mes. Pues esa vaina es significativo, ¿cierto? Nada más cuánto factura el éxito, al costo, on center, es brutal. O sea, la facturación es una cosa de locos. Adquieren muchísimos datos. Pero me causó curiosidad porque nos sentamos a tomarnos un café, entonces yo le decía, ven, ¿y cómo manejan esos datos? Dice, no, pues eso, todo lo están almacenando, todo es un XML que viaja y lo registramos. Yo, chévere. Y venga, ¿y cuál es el ciclo de vida de ese dato? Me dice, ¿cómo así que ciclo de vida? Porque él es de seguridad, no entiende los datos de esta forma. Yo le dije, sí, pues, ¿cuál es el ciclo de vida del dato? O sea, ¿cuánto demora eso? Dice, no, eso va para siempre. Digo, ¿de verdad ustedes se ponen a analizar ese mundo de información?
y usted me viene a decir que es para siempre. Dice, sí, porque hay personas que pagan aún estando muertas. Yo, por ejemplo, usted se murió y dejó una casa. Entonces, en la declaración, los pagos de los impuestos de esa casa, pues hay que seguirlos pagando aún estando, aún después de muerto usted. Entonces, usted para la DIAN, usted sigue facturando. Yo dije, "Ush, brutal, brutal si después de 100 años sigue todavía ese centro de costo andando, porque imagínate toda la data que tienen. De verdad, tiene sentido ser tan lentos los sistemas de información, porque eso no se concibe de una manera tan fácil, de que tú todo lo estés almacenando. Y al punto que en estos momentos en la DIAN están haciendo para eso un área analítica, para ver esos datos, para ver, porque ahí se intenta mirar cómo están facturando y por qué la facturación tiene unas desviaciones tan grandes. Entonces hay empresas que me decía, hay una empresa que con 15 facturas factura 2.000 millones de pesos. O sea, pasa 15 facturas al mes y son 2.000 millones de pesos. Dice, para la DIAN eso es ilógico, porque eso debería ser un conjunto de facturas y no en 15. Entonces, para ellos eso es algo anormal. Pero yéndose al modelo de negocio, me decía, es una persona que compra todo el alcohol y lo distribuye en la costa. Entonces manda carrotanques de alcohol. Entonces todo eso ya está vendido así. Entonces vende esa cantidad. Entonces me decía, es increíble, pero así se presenta. Pero entonces en el estudio de los datos es donde tú te puedes dar cuenta de esos comportamientos de negocio. Puedes encontrar factores de negocios asociados que puedan generar valor, ¿sí? Que puedan generar oportunidad. Porque es que los datos los quieres para eso. Los datos los quieres para generar valor. Pero el valor se da sobre sistemas de calidad, sobre sistemas que tengan confiabilidad, sobre sistemas que tengan mantenimiento, sobre sistemas que sean escalables, sobre sistemas que sean rápidos. Porque, ojo, nosotros en TI y en datos hay dos variables que tú me las vas a dimensionar siempre. La plata, es decir, lo que te cuesta, o que los recursos en nube son caros y los ejercicios en datos que yo hago en las nubes, ya sea de la de Google, la de Amazon, la de Microsoft o la de Oracle, pues son costosísimas. Entonces, si tú me llevas los datos para allá, pues eso te va a costar desde que los llevas. Eso no es gratis para ti. Entonces, en ese escenario, pues tú tienes un contexto muy fuerte porque todo te va a costar. Entonces, una de las variables que me vas a medir va a ser el precio, o sea, el gasto, el pago que tengas que hacer, los costos. ¿Listo? Eso va a ser muy importante que lo dimensiones con los datos. Hay personajes que no lo dimensionan bien y entonces entran, hacen pilotos de datos en nube y entonces la organización paga una cantidad considerable, unos millones de pesos colombianos, por estos ejercicios, y al final del día el ejercicio no sirve para nada. Entonces la organización perdió esa plata, más perdió la plata que le pagó al consultor. Entonces esa es la huella que no quiero que dejemos, porque eso va a hacer que se deteriore el escenario para las personas expertas en datos, porque ya empiezan a contratarlos es como cacharreros y no como consultores expertos. Aquí dentro de la formación, pues la idea es que seamos expertos y tengamos muy claro el valor que le queremos dar a la organización. Entonces, una de las variables, pues la plata, el dinero, y la segunda variable, el tiempo. Nadie quiere un sistema de información lento. Nadie quiere que a mí me des información de calidad, pero si se demora un mes, pues yo ya no puedo tomar la decisión. Entonces, por más calidad, mira que si en el tiempo no se da, pues tampoco me sirve. ¿Sí? Tú tienes un corto periodo de tiempo para actuar en los negocios. Si no lo haces en ese momento, ya perdiste la oportunidad. Entonces, no puedes estar esperando que las cosas se den y a la expectativa de que se den, si no se van a dar y tú vas a quedar ahí.
¿sí? Entonces, para que lo tengamos como en cuenta, para que lo tengamos claro. Este escenario pues genera muchísimo valor, sí, porque ya es formación avanzada en estos temas. Yo les dije, arrancamos de ceros, pero ya te empiezas a dar cuenta que la cantidad de contenido es considerable y empiezas a aprender cosas nuevas y empiezas a tener una visión distinta, que es la que quiero transmitirles, que les genere valor y que con ella puedan construir. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Sí, señor, buenas noches. Es que no sé si de pronto nos puede explicar un poquito la actividad número 3, porque veo que hay un trabajo autónomo y un trabajo colaborativo. La actividad que viene es fácil, miren. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que cada uno individual haga un tablero en Power BI. Para ese tablero, en el grupo de Telegram les voy a suministrar unos links de donde pueden bajar datos si no los tienen. Entonces, porque a veces que hay el inconveniente de que no se los dejan bajar en la organización, que se les dificulta, y en ese orden de ideas, pues no es tan fácil para ustedes muchas veces encontrar los datos a veces. Entonces yo les soluciono el problema, les doy unos links y los bajamos de unas plataformas de datos abiertos. Entonces ya el problema de los datos está solucionado. Con eso, ¿qué vas a hacer? Un tablero. ¿Un tablero en qué? En Power BI. El tablero es sencillito. Yo les pongo, creo que son 5 o 6 videos en el canal en donde les enseño de cero a hacer un tablero. Entonces tú ves el videito, lo sigues y ya tienes idea de cómo haces el tablero. Haces el tablero y esa es la actividad individual. La actividad en grupo es coger, que es la que se nos va a venir después, coger de los 3 tableros uno, es decir, hacemos grupos de A3 y cogemos de esos 3 uno, y ese es el tablero que vamos a socializar en la última clase. ¿Se entiende? Sí, señor, profe. Tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Me puede, por favor, dar el nombre de su canal en YouTube? Yo sé que su merced lo ha compartido, pero es para guardarlo de una vez acá en el computador. Ah, en YouTube le das Carlos Alberto Cañón Listo, profe. y aparece con mi nombre. Jue madre, ¿no tienes el link, Jimmy, del de Telegram? Permíteme un segundo a ver si te lo puedo compartir por acá. Aquí. Para las personas que no tengan el link, voy a compartirles el link aquí en el chat. Listo. Ya está. Para la actividad creo que hay 10 días. No, Andrés, ya está entregado. Yo les dije clarito, revísese la última sesión. Yo les dejé claras las fechas de entrega de lo que teníamos pendiente. Pero yo les computo para que no me los perjudique el tema. Kevin, profe, el tema es libre, pero ¿hay algún objetivo que usted quiere ver en los tableros? Es una buena pregunta, Kevin. Realmente no. ¿Qué quiero ver? Quiero que en algunos casos nosotros confundimos tableros con reportes y parte de la actividad es mostrarles que en algunos casos podemos transformar eso y que los tableros tengan un fin. En esencia es mostrar que el tablero tiene un fin y puede permitirme tomar una decisión. ¿Sí? Busco que pueda tomar decisiones con la visual del tablero. Si me lo preguntas es eso. ¿Sí? Pero igual yo hago retroalimentación, yo voy viéndolos y pues tomo un espacio de la clase para hacer la retroalimentación. Mis estimados, ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que les haya gustado la clase. Espero que les haya gustado la sesión. Recuerden, siempre me gusta aportarles que se lleven algo positivo, que se lleven algo de reflexión, aclarar las dudas.
y nos vemos aquí en 8 días y estamos ahí hablando, ¿listo? Cuídense mucho, un abrazo gigante, muchas bendiciones en esta semana.